A las horas del toque de queda, Ramón volvió a percibir entre sus sueños los disparos de la patrulla, a lo lejos, por los sectores periféricos de la ciudad, pero en ningún momento logró escapar de los lazos del soporte. Gracias. Quería comenzar con esa cita porque nos da la idea de que el espacio en el cual se encuentra el personaje de Ramón, una persona ya de edad, es un espacio cargado de violencia, digamos, ¿no? Se habla del toque de queda, él por la noche escucha disparos, la policía sugiere que hay persecuciones, ¿correcto? Y más adelante, cuando ya se empieza a desarrollar el texto, el cuento plantea una dicotomía muy presente, muy clara, que es la capital versus la provincia. ¿De dónde yo saco esta idea? De la siguiente cita, que menciona lo que está haciendo Ramón. Dice lo siguiente: se preparó el desayuno con café y un poco de leche condensada. Se quedó observando. Leche blanca y pura solo había en su tierra. Desde su memoria brotó la imagen de un chorro blanco y humeante que caía a un barco, mientras el sol se elevaba detrás de los montes y campiñas de Otuzco. En este fragmento del cuento, creo yo, es evidente esta dicotomía, ¿no? La capital versus la provincia, es decir, Lima Otuzco, ¿cierto? Quiero enfatizar lo siguiente. Ahí en la cita menciona una comparación muy sencilla, pero que es muy significativa. Menciona que la leche solo clara y pura en su tierra, ¿cierto? Entonces el espacio de la provincia se caracteriza por lo puro, ¿cierto? En oposición podemos entender que el espacio de Lima se caracteriza por lo impuro, ¿correcto? Y después, de manera muy sutil, pero muy significativa también, menciona la presencia del sol, ¿no? Lo cual podríamos vincular a una idea de calidez, ¿correcto? Y como usted recordará, a lo largo de todo el cuento, hay un rasgo que siempre está presente con respecto al Lima, que es la humedad, el frío, que hace que la enfermedad de Ramón sea más agobiante para él, ¿correcto? Entonces, en oposición a la calidez, Lima, la capital, se caracteriza por la humedad, el frío. ¿Por qué planteo un poco esta pequeña oposición, división? Lo que pasa es que me parece que hacer este pequeño esquema muy sencillo nos va a permitir un poco entender y quizás comprender hasta qué punto la experiencia actual del personaje Ramón termina siendo trágica y agobiante. Podemos plantear lo siguiente: en un tiempo presente, ¿no? En una hora, lo que está, digamos, el rasgo principal del personaje es la enfermedad, ¿cierto? El reumatismo que tiene Ramón.
Entonces, Lima, la situación, el estado del tiempo presente, la enfermedad, ¿correcto? Una primera línea de significado en oposición a la provincia. Un pasado. Y podemos deducir que al estar vinculado a su infancia, juventud, implica más bien un estado de salud, ¿correcto? Es más, en el cuento, Lima es presentado, claro, como la ciudad de la enfermedad, porque en un inicio ustedes recordarán que el propio Ramón, al mudarse, pensaba que este nuevo lugar donde iba a vivir él tenía menos enfermedad y que eso lo iba a ayudar, pero él mismo hace una frase que es contundente, ¿no? En Lima todo está único, no hay forma de escapar de eso. Entonces, Lima es el espacio de la enfermedad. En cambio, hay una parte en la que él recuerda, por ejemplo, los días de fiesta, en Semana Santa, por ejemplo. Inclusive, Otusco es considerado un lugar de fiesta, en oposición a Lima, que es el espacio de la enfermedad. Entonces, ya vamos viendo un poquito cómo se distribuye o está articulado un poco el relato de Jorge Ñapac. ¿Quién de ustedes quisiera leer el segundo fragmento? ¿Un voluntario? Pensaba en el frío que debía hacer afuera. Finalmente terminó por quedarse dormido. Soñó que caminaba por las calles atestadas de gente, buscando una dirección o algo, abriéndose paso a empujones. Improviso, algo lo hizo despertar abruptamente. Abrió los ojos en medio de la oscuridad y tardó en comprender que ya era de madrugada, las horas del toque de queda, y que habían sido los disparos, aunque esta vez muy cerca. Los disparos volvieron a retumbar a la altura de la avenida Independencia. Por un momento pensó si no habría soñado aquello, si no sería producto de su resfrío. En esta segunda cita vemos nuevamente el tema del frío, el espacio de violencia está presente, pero sin embargo también hay un recurso aquí que también es un rasgo en el personaje de Ramón, o que por lo menos yo creo detectar en él, que a veces por momento hay una cierta intención a negar un poco su entorno, a negar un poco la realidad, entre comillas. Por ejemplo, aquí cuando él menciona, ¿no?, que él pensó, sugiere la idea, ¿no?, pensó si no habría soñado aquello, si no sería producto de un resfrío. Es en cierta forma quizás un intento de negar lo que pasa afuera, ¿no?, pensar que lo que estoy producto de la fiebre, he escuchado que es algo disparo, es un cierto intento de negar lo que está pasando. Hay otro pasaje, recuerdo yo, por ejemplo, cuando escucha a sus familiares que están discutiendo y él confiesa a través de la voz del narrador que él no quiso acercarse a la puerta a escuchar mejor. A mí eso, por eso me parece muy significativo, porque si él realmente quisiera enterarse de lo que está pasando, lo hubiera hecho, pero el hecho de no hacerlo, de no querer enterarse, es un poco de negar lo que está pasando, ¿no? Entonces, hay momentos en los que parece que Ramón, siendo consciente de lo que pasa afuera, intenta negarlo, ¿no? Pero quiero aquí hacer otro pequeño esquema para tocar otros temas.
Hay algo muy interesante que pasa en el cuento, es cuando se menciona un poco los proyectos iniciales que tenía el personaje de Ramón. Ustedes recordarán que él, por ejemplo, se había mudado porque quería una zona menos húmeda para poder aliviarse del reumatismo que padece. Había pensado también montar un negocio, ¿no? Y anhelaba también ver crecer a sus nietos, es lo que se menciona en un momento del cuento. Les voy a leer un poco ese fragmento para que todos lo tengamos presente. Cuando cerca de 27 años antes se jubiló de la fábrica donde trabajaba, compró esta casa, en un barrio por entonces apacible. Había procurado mantenerse alejado de los lugares más comerciales y agitados. Dejó la casita alquilada en una quinta, que había ocupado casi desde que se casara, y vino pensando en descansar por fin. En este barrio el clima era más seco, podría sortear mejor las molestias de su reumatismo. Vería crecer a sus nietos, y quizás hasta podría dedicarse a un pequeño negocio, una bodega o algo así. Hasta ahí es los proyectos que tiene, ¿correcto? Hay digamos, dentro de la semiótica se postula que se puede establecer pequeños esquemas, se resumen siempre en dos polos. Tiene que ver, por un lado, con la intensidad, y por otro lado, con la extensión. La intensidad tiene que ver con lo afectivo, las emociones, mientras que la extensión tiene que ver con la cantidad, digamos. Voy a tratar de ser bien didáctica. Por ejemplo, cuando él anhela mudarse a un lugar, como dice el texto, más seco, podemos entender que anhela un aumento en su vitalidad, ¿cierto? En su salud. También anhela realizar un negocio, un aumento también en sus propiedades y dinero. Anhela ver crecer a sus hijos, a sus nietos, un aumento de familia también. Entonces, por un lado, la salud tiene que ver con la intensidad y el negocio, la familia, con la extensión. Todo eso en un sentido siempre positivo, ampliación, aumento, ¿correcto? Tanto a nivel de la intensidad, puede buscar una salud, mayor vitalidad, ¿correcto? Y como dice en el texto, también buscaba paz, después de tanto tiempo de trabajar, paz, ¿cierto? Calma, ¿no? Entonces, la salud, la calma, la paz, tiene que ver más con afectos, sensaciones. Y como les había mencionado, tiene que ver con el aspecto de intensidad. Y eso es lo que en un inicio añora el personaje de Ramón. Y en el plano de la extensión, de la cantidad, ver que sea sus nietos, ampliar la familia, montar un negocio, una bodega, quizás, dice el texto, ¿cierto? Este primer esquema nos describe digamos, los proyectos del personaje. Pero, seguidamente, en el cuento, se plantea todo lo contrario. Dice el texto: pero la batalla contra el reumatismo parecía perdida de antemano, pues
toda Lima era muy húmeda. Por otra parte, la apatía y un poco el temor a las dificultades le hicieron desistir del negocio. En fin, durante estos años había visto morir a su esposo, a su yerno y crecer a sus nietos. Finalmente, ocurre todo lo contrario, ¿cierto? No alcanza esa salud, puesto que, como dice el texto, en Lima todo hay humedad, es imposible. Y en lugar de ver aumentar su familia, se produce la pérdida de su esposa y de su yerno. Hay una discusión en la familia. Y finalmente no pone un negocio. Y aquí me atrevería yo un poco a sospechar lo siguiente, ¿no? Si entendemos que el personaje su condición empeorada, eso implica que en lugar de ver aumentos económicos, habían tenido más gastos, ¿cierto? Porque seguramente tenían que comprar más medicina, tratamientos, ¿correcto? Entonces, de un esquema A pasamos a un esquema B. ¿Correcto? En lugar de haber un aumento, al final hubo todo lo opuesto, ¿cierto? El plano de la paz, la salud. ¿Por qué menciono el tema de paz? Y esto que acá voy a aumentar. Habíamos dicho que la primera cita justo aludía que había un toque de queda, los patrulleros, los disparos, ¿cierto? Entonces podemos deducir que por las noches no tiene nada que ver con tranquilidad ni paz. Más bien el personaje de Ramón debe afrontar días de mucha tensión, ¿cierto? Inclusive por lo que va a pasar después cuando desaparece su nieto Lucho. ¿Y por qué planteo una reducción de espacio? Porque ustedes recordarán que el personaje de Ramón está encerrado en un lugar que como único medio o puente hacia la realidad es una pequeña ventana que está colocada encima de una parte muy alta. Entonces él inclusive está encerrado en un cuarto prácticamente que no tiene acceso a nada. Y lo que refuerza esta idea también es que se menciona que él, por ejemplo, antes salía a caminar, actividad que ha dejado debido a su enfermedad. Entonces se está viendo un personaje cuyo espacio de vida se ha reducido totalmente a un cuarto. Entonces, el personaje de Ramón ha pasado de un estado, por hecho de un querer que apuntaba hacia la ampliación, a un estado real y presente, donde todo se ha venido abajo. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta, comentario o duda? Sí. Solo una percepción que yo tengo de este cuento. Yo desde que lo leí percibí un ambiente de somnolencia bastante. Y es como, no sé, tal vez hasta otros no perciben eso, tal vez me equivoco. Es como que el cuento también juega con eso, en realidad suelto. No directamente, pero hay como un estado de sonambulismo, un estado así de somnolencia perenne durante todo el desarrollo del cuento, ¿no? Y es más hasta, no sé, siento que se percibe con colores, ¿no? Porque siempre está, bueno, habla de que siempre está esta neblina, invade Lima, ¿no? No sé si sea un punto de rescatar eso, ¿no? Y no sé si el autor quiso, si Jorge quiso llegar a ese punto, pero me parece re interesante como recurso, o por lo menos yo lo percibí así, ¿no? Está bien, está bien.
Solo que todavía no quería entrar en ese punto, pero sí, vamos a inclusive, o mejor dicho, quería plantear un poquito, utilizar un poco de psicoanálisis para ver esa parte precisamente del sueño, porque resulta muy interesante. Pero sí, lo voy a tocar así. Pero no, primero quería saber si hay alguna duda con respecto a este punto que he trabajado inicialmente. ¿Se ha entendido el esquema o hay alguna pregunta sobre él? ¿No? Correcto. Bien, ¿puedo borrar? Sí, por favor. Pregunto porque la otra vez también hice así un esquema y no pregunté, lo borré y después escuché un grito desesperado. ¡No! Esa es la mejor pregunta. Ahora sí vamos a tocar el aspecto que el joven ya un poquito nos anticipaba, en realidad, ¿no? Hay un pasaje del cuento en el que se describe que Ramón tiene sueño. Lo voy a leer para que todos lo tengamos presente. Soñó que caminaba por unas calles atestadas de gente, buscando una dirección o a alguien, abriéndose paso a empujones. Ese es el breve pasaje en el cual se menciona que él ha tenido un sueño. ¿Por qué lo traigo a colación? Por lo siguiente. Creo yo que el eje un poco del cuento es este misterioso llanto que él escucha por las noches, ¿no? Y que en realidad, al final, todos los que hemos leído el cuento sabemos que termina siendo, el propio Ramón descubre que este llanto misterioso provenía de él mismo en realidad. Y ahí podemos ver un poco el tema del desdoblamiento del yo, ¿cierto? Porque resulta pensable a veces creer que uno no puede escuchar su propio llanto o no reconocerlo en todo caso, ¿no? Pero por ejemplo, el tema del sueño también es un tema muy interesante, por ejemplo, es un tema que le fascina a los psicoanalistas, ¿no? Los seguidores de Freud, Lacan. Por ejemplo, ellos postulan que el sueño suele ser siempre la necesidad o un punto de escape del inconsciente, lo que ellos, ¿no?, señalan como el inconsciente. Y a pesar de que es una cita muy pequeña, a mí me permite plantear lo siguiente. En este pequeño sueño que se nos relata, Ramón está, dice él, buscando, soñó, es como que estuviera buscando entre personas una dirección o algo que se quiere. Habíamos dicho, ya desde el inicio, que Lima, la capital, es un espacio de violencia, ¿cierto?, de caos aparentemente, porque él escucha en las noches. Y no sería entonces raro que en el sueño estado de caos, de laberinto, se traduzca como la necesidad de buscar algo, como quien alguien perdido busca una dirección, un camino, un rumbo, ¿cierto?, en el plano del sueño. Y también ya sabemos hasta este momento del relato que Lucho tiene varios días que no llega a casa. No se sabe con certeza lo que ha pasado, pero deducimos ya que el propio Ramón sospecha de algo, que quizás no lo quería aceptar, pero creo yo que ya tiene la sospecha de que algo ha pasado, porque ha pasado varios días. Y miren qué curiosamente que él tenga este sueño, ¿no?, donde él busca una dirección o está buscando algo. Y pregunto yo, es una pequeña hipótesis en realidad,
si la dirección a la que él en sus sueños quiere visualizar podría ser una necesidad de un camino, o rumbo, ¿cierto? Frente al caos que él percibe en la ciudad. Y este alguien misterioso, la palabra alguien, podría ser su deseo de encontrar al quien ya inconscientemente reconoce como perdido. Sería su nieto Lucho, ¿cierto? Yo recuerdo que cuando planteé esto en la universidad, el profesor un poquito que me dijo que era, hasta cierto punto era válido, pero el problema que de querer entender un poco a los personajes como si fueran personas es algo muy complejo en realidad, ¿no? Pero por ejemplo a mí no me parece que sea muy gratuito estas dos pequeñas pistas que nos da el texto, ¿no? No me parece, especialmente porque el cuento, por eso lo he elegido, me parece uno de los cuentos donde me aparta todos los datos están muy bien articulados, siempre te permiten hacer muchas conexiones, como lo he planteado en el primer esquema y en el segundo, ¿cierto? Todos los datos van como encadenados y creo yo que este dato que nos da en este sueño también tiene que ver mucho con la información anterior, ¿no? El caos de Lima y esta pequeña ya sospecha de que algo le ha pasado al nieto favorito, precisamente, ¿no? Se menciona que es el nieto favorito. ¿Quién quiere leer la siguiente cita que está al final de la obra? Ahora, ante la claridad del día y los sonidos cotidianos que entraban por la ventana de la sala, reconoció que había algo más. Rebuscó en su memoria y llegó a los sentidos el rumor de un llanto. Había oído llorar a alguien, ahora lo recordaba. En algún lugar de la casa alguien había llorado durante la noche. Y aparece ya el tema del misterioso llanto, ¿no? Habíamos mencionado que como un rasgo particular el personaje Ramón era siempre sus intentos de negar un poco su entorno. Entonces, que niegue su propio dolor y no reconozca su llanto, creo yo que es consecuente un poco con las primeras características que se vislumbran del personaje de Ramón. Y eso es un rasgo que podemos ver en otros cuentos. Por eso escogí un poco este cuento para poder hacer pequeñas menciones a los otros. Por ejemplo, ustedes recuerdan los cuentos Regreso a casa, por ejemplo, o el cuento mi hermano Alberto, Regreso a casa, en cierta forma también hacen lo mismo. Entonces, no me refiero a los cuentos que te parezcan, sino en el hecho, por ejemplo, que aquí el personaje de Ramón se ha desdoblado. Hay un yo que es el que muestra a su familia, una persona que quizás se muestra una persona fuerte, ¿correcto? Pero en realidad en las noches aflora quizás su yo más sincero, está totalmente vencido por el dolor, una persona que sufre por lo que escucha en las noches, por lo que posiblemente le ha pasado a su sobrino, por su enfermedad, ¿cierto? Y es en el sueño, en ese estado, como ya mencioné, dicen los psicoanalistas, aflora con mayor facilidad inconsciente
el personaje llora desenfrenadamente, suelta su dolor, aquel dolor que quizás por día reprime, por no mostrarse débil, quizás porque no quiere preocupar a su hija Flora, o no quiere que lo vean totalmente como un ser consumido por su enfermedad, puede mostrarse saludable a cierto punto, ¿no? Y por ejemplo, ustedes recordarán el pasaje de mi hermano Alberto, cuando la madre y el niño están buscando y creen ver la figura del hermano y proyectan una imagen de él, correcto, que finalmente se evapora. Algo parecido que también pasa de regreso a casa, en el personaje de Carlos se ve a sí mismo también, en otro tiempo pasado, y se abre y trata de advertirse inclusive, ¿no? Que se detenga, que en Estados Unidos tiene un hijo, que su mujer no lo deja ver, hay un desdoblamiento también del yo, correcto. Entonces, eso, por ejemplo, es un recurso que vemos aplicado de distintas formas, pero que es lo mismo en realidad en el sentido de que es un desdoblamiento del yo. Que lo vamos a ver, creo yo que en el cuento donde mejor es este recurso, en Apaita, desde mi humilde punto de vista, es en el cuento Muñequita Linda, que ya lo vamos a comentar. Me parece genial lo que pasa en ese cuento. Pero quería que vieran un poco ese tema del desdoblamiento del yo y cómo se ve en otros cuentos de Niña Paita, ¿no? Es un recurso constante. ¿Quién quiere leer la última, extensa pero importantísima cita? Se dijo que esta vez, sin que importara su debilidad, lo iba a averiguar. Iría a la puerta, la abriría y se pondría a buscar de dónde venía. Iba a descubrirlo, a como diera lugar. Pero antes, en un gesto de cansancio, se pasó la mano por la cara. Entonces sintió que se humedecían sus dedos. Desconcertado, volvió a pasar la mano por su piel rugosa y nuevamente sus dedos se humedecieron. Su corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Qué sucedía? Se quedó tratando de entender con la mirada perdida en la penumbra. Trataba de explicarse. Lloraba. Sí, lloraba. Mejor dicho, sus ojos lloraban, como por cuenta propia, por muchas cosas, por lo que pasaba afuera durante las noches, por Lucho, por su hermano que deseaba venir, por el sufrimiento de Flora y sobre todo por él mismo, porque ya no podía entender lo que pasaba en esta ciudad, ni a la gente que la poblaba, ni por último nada de esta vida extraña. Gracias. ¿Cuál es su nombre, joven? Luis, tú dijiste una frase, una expresión muy importante que realmente resume el cuento, es el tema del sinsentido. Hay un autor que se llama Eric Landowski que plantea algo muy interesante con respecto al sinsentido. Lo voy a resumir de la siguiente manera. Quienes les parezca que es interesante, lo dice Landowski, ¿correcto? Landowski plantea que el llamado sentido se encuentra ubicado entre dos polos: el sinsentido y la insignificancia, que para él está resumido en la palabra dolor y el hastío. Por ejemplo, solo esto más sencillo.
Para Landowski, por ejemplo, cuando el ser humano atraviesa estados de mucho dolor, de sufrimiento absoluto, precisamente cae en esa frase que solemos utilizar todos nosotros, ¿no? El sinsentido. Frente a tanto dolor, ya la realidad pierde sentido. Todo esquema valorativo, axiológico, se cae, no tiene sustento. Y por eso que solemos utilizar frases muy cotidianas, ¿cierto? Por ejemplo, cuando perdemos a un familiar, inclusive algunas personas en un acto muy común, creo yo, muy entendible, reniegan inclusive de Dios, ¿no? Algo tan importante como la religión pierde sentido, cae, ¿cierto? Por esta sensación de dolor, vacío. Y por lo contrario, dice Landowski, el otro polo es el hastío, en el sentido de, por ejemplo, no sé si recuerdan el cuento El Inmortal de Borges. ¿Lo recuerdan bien? ¿No? Ya lo menciono brevemente. Pues en este cuento se ve claramente esta idea. Por ejemplo, el personaje anhela encontrar la ciudad de los inmortales y lo que encuentra ahí es una extraña construcción con muchos caminos, puentes, laberintos, ¿no? Que él no entiende, y que curiosamente esta ciudadela estaba rodeada de personajes semidesnudos, cochinos, ¿cierto? Que inclusive parecía que no tenían conocimiento del habla, y este personaje se siente decepcionado porque él quería conocer a los inmortales, tener contacto con ellos, y en el transcurrir del cuento uno de estos seres extraños se había quedado a su lado y el personaje, un poco asustado, le intenta irse aparte de él, y es cuando este pequeño personaje dice una frase, ¿no? ¿Qué estás buscando? Y es cuando produce el asombro de este personaje, porque considera que no era capaz de hablar, y ahí es cuando se le revela la gran verdad, ¿no? Este personaje andrajoso era uno de los inmortales. Es decir, Borges le plantea la terrible paradoja de que si tuviéramos todo el tiempo del mundo, le dicen, ¿no? ¿Y por qué no hablabas al inicio? Lo que pasa es que he hablado tantas lenguas, le dicen. Hemos hablado tantas lenguas, hemos creado tantas lenguas, que eso no tiene sentido. Hemos hecho tantas construcciones, tantos edificios, tantas formas de edificios, que ya no sabemos qué cosa hacer nueva. Y por eso habían hecho esa construcción extraña. Entonces, cuando parece extraño, pero cuando tenemos a veces demasiado tiempo, cosas pierden el sentido, ¿no? Y pasan a ser insignificantes y producen en el ser humano esta sensación de hastío, ¿no? Es la paradoja quizás del ser inmortal, ¿no? Pero por ejemplo el cuento de Borges trabaja muy bien esta noción y esta paradoja, ¿no? Pero ya, para no irnos mucho, en el cuento de Jorge Ñapaita está el primer aspecto, ¿cierto? Frente a un dolor masivo, diría yo, está alimentado por distintas fuentes. El personaje, como bien dice al final de la cita que hemos leído, una ciudad extraña, dice, ¿no? La realidad le parece extraña, sin sentido, que no puede entender, no puede comprender, ¿cierto? Precisamente por el dolor que es físico, por el reuma, afectivo, por lo que ha pasado, el sufrimiento de su hija Flora, que sufre por su hijo perdido, ¿cierto? Entonces, el dolor es muy intenso en el personaje y lo lleva precisamente a este estado de ese sentido, de no poder comprender su realidad, su entorno, ¿correcto? Para cerrar un poco este cuento, quiero plantearles un último esquema que resume un poco la trayectoria del cuento. Ustedes recordarán que les mencioné que en un inicio se habla de los proyectos de Ramón, ¿cierto? Que tienen que ver mucho con la esperanza, los anhelos del personaje, su deseo del negocio propio, ver crecer la familia, aliviar su reuma, ¿correcto? Pero que rápidamente todos esos proyectos se ven frustrados y él pasa a un estado que en términos técnicos sería la no esperanza.
¿Qué es la no esperanza? La decepción. Que todavía no es el pesimismo. O sea, digamos que los dos polos opuestos es la esperanza y el pesimismo, ¿cierto? Son los contrarios, antónimos. En el caso del personaje Ramón, él va a transitar por estos dos estados, pero siempre primero atraviesa un punto o un intervalo intermedio. ¿Cuál sería el punto intermedio entre la esperanza y el pesimismo? La no esperanza, o, utilizando una palabra, la decepción, ¿cierto? Tú pasa por eso porque ha frustrado todos sus proyectos. Pero al final del cuento, de este primer recorrido, el personaje de Ramón hace un segundo recorrido. Él pasó de la esperanza a la decepción y finalmente a un estado de pesimismo por todo lo que percibe en su entorno. Pero cuando él reconoce y descubre que en realidad él era el personaje del llanto misterioso, podríamos plantear que de este estado de pesimismo en el cual él se encontraba, él pasa a un estado de no pesimismo. ¿Cuál sería el término que traduce esta idea? La resignación. ¿Correcto? Ya al descubrir su propio dolor, aunque suene extraño, ¿no? Al descubrir su propio dolor, ya el personaje tiene que de cierta forma resignarse, ¿cierto? Aceptar que la realidad es tal cual es, que no puede negarla. Y es ahí quizás donde él, al aceptar realmente su propio dolor, él quizás puede encontrar una nueva esperanza, en el sentido de que, esta es una frase muy popular y quizás muy trillada, pero creo que un poco justificar esta idea. Dicen los entendidos que uno, para poder cuidarse de algo, tiene primero que admitir que está enfermo. En el caso del personaje de Ramón, él no admitía que era un sujeto que sufría mucho, ¿no? Porque él mismo negaba su propio llanto, metafóricamente hablando. Y es solo al final, cuando él descubre, al pasar su mano por sus propias mejillas, que él es el agente de este llanto, creo yo que él recién pasa por este estado de resignación, ¿no? Y creo yo que es a partir de este punto que el personaje podrá llegar, pues, a tener la posibilidad de buscar una solución, quizás, la esperanza, la posibilidad, me parece, ¿no? Es una opinión. Y es ahí donde, no sé si alguno de ustedes tiene algo que discutir a esta lectura, porque en realidad esta parte sí es un poquito, quizás muy subjetivo decir esto, pero me parece a mí que siempre para poder alcanzar algo nuevo, tiene que haber siempre este estado de intervalo, ¿no? Es la resignación, creo yo. Ahí tenemos un comentario sobre este tema. Se puede debatir, es una verdad. O quizás algo que me haya quedado claro del esquema. Sí, dígame. A mí me parece que él no quería enfrentarse a la realidad. Al último, con esas palabras, ya comprende lo que está viviendo. Y también hay una parte en el libro de que él hace un hueco para poder mirar qué es lo que pasa ahí. Eso también me parece algo representativo, ¿no? Hace como no puede mirar todo lo que le rodea, ¿no? Es algo que parece que él lo quería evitar, no quería enfrentarse a lo que estaba sucediendo en su casa y alrededor de donde él vivía, ¿no? Porque hay una parte que se acerca a la puerta, escucha lo que están hablando, pero retrocede, no se enfrenta a la realidad.
Recién cuando ves sus lágrimas, ahí se da cuenta de todo lo que él está viviendo, ¿no? Y ya lo que aceptarlo. Muy bien, sí, justo yo también había enfatizado un poco esa idea, ¿no? De que ese personaje por momentos no quisiera afrontar la realidad, retrocede, ¿cierto? Y usted también me recordar este pasaje que se me había pasado un poquito. Claro, usted recordará que hay un momento en el cual él ya había hecho el hueco y intenta escuchar y se golpea la rodilla. Y un poco que va con esta excusa, digamos, ya desiste de su intento de ver lo que pasaba afuera, que era en realidad su gran deseo, saber qué pasa por las noches. Pero es como que yo me oculto en esta, me golpeé la rodilla, es como que ya, bueno, ya me golpeé, entonces mejor me regreso a mi cama. O ya no tengo tiempo, siempre como, hace siempre eso el personaje de Ramón. Y eso tiene más sentido, porque dicen los psicoanalistas que entre más reprimes, el inconsciente va a buscar siempre aflorar con mayor fuerza. Curiosamente, el llanto que se escucha por las noches, según el propio personaje, es un llanto desgarrador, comparable al de un niño. Entonces, es muy significativo eso, creo yo. ¿Alguna otra pregunta? ¿O acotación, comentario? ¿O algo que hayan detectado en el cuento que yo me he olvidado porque soy un mal expositor? En algún momento se encuentra la figura del desarraigo al no estar en Perú. Claro, creo que sí, ¿no? Lo habíamos mencionado en una cita que mencioné donde él hace esa comparación, ¿no? Leche clara y pura solo en mi tierra, ¿cierto? Ahí siempre esta idea, o cuando recuerda que con su hermano hacían estas fiestas, Semana Santa, ¿no? Siempre esta idea de recordar cómo era el antes, que tiene que ver con un mejor estado de vida, ¿cierto? En oposición a Lima, este presente de violencia, de enfermedad, de soledad, de pérdidas familiares, ¿correcto? Entonces creo que sí se percibe mucho esa sensación de desarraigo, ¿no? Porque siempre recuerda el pasado y que está vinculado a Augusto, siempre lo menciona. Entonces, claro, el tema del desarraigo sería un tema en el cuento, sí, sin duda. ¿Algún otro comentario, pregunta? No sé si ya acabo de llegar, ¿no? El tema del desenlace, ¿no? Porque si uno, solo en el último párrafo uno se entera de que, igual que él escribió la escena, antes uno puede pensar que él siente el llanto de su hija, por ejemplo, que era por hija. Ya, la fuerza del cuento o sea, esa fuerza del cuento en el último párrafo se explosiona, ¿no? Está bien, sí, es el cuento como que nos tiene siempre en este estado de saber, ¿no? Inclusive se sospecha que es la bebita de su nieto, ¿no? Inclusive él mismo tiene esa sospecha, ¿no? Porque bueno, la bebita es muy enfermiza, seguramente es ella, ¿no? Pero siempre hay, y al final se nos revela este misterio, que no solo es un misterio para nosotros, sino un misterio para él mismo, que es lo más interesante. Por eso les mencioné, ya lo borré también, el tema del desdoblamiento del yo, ¿no? Que se ve también en otros cuentos de Imapaita, y que se ve, o mejor dicho, no es que se vea, sino que para mí que lo ha trabajado mejor en el cuento Muñequita Linda, que es lo que vamos a analizar, porque a mí me parece que ahí el tema del desdoblamiento se trabaja con maestría, con mucho humor, hay mucho ingenio ahí, pero ya lo vamos a mencionar, ¿correcto? Bueno, el cuento que vamos a comentar ahora es el cuento precisamente que le da título al libro, Muñequita Linda. Es quizás el cuento más emblemático de Imapaita.
y que vamos a iniciar un poco el debate, primero leyendo la primera cita que está aquí al inicio de la separata. ¿Quién de ustedes quiere leer el primer fragmento? Definitivamente, resultaron días difíciles para ellos y para todo el vecindario que aún no recordaba la histórica contribución de Muñeca al encumbramiento del barrio bajo como un barrio realmente popular, pues ya no solo quedó como distrito de antigua prosapia, de criollos jaraneros, de barcos y poetas, sino que pudo sumar a esos blasones el de barrio de bellas gentes. Gracias. A lo largo de este cuento, cuando uno va leyendo el relato, en realidad me resulta un poco gracioso cómo es que se presenta, se configura el personaje de Muñequita Linda. Como todos sabemos, es una muñeca inflable que le da cariño, afecto a estos cuatro personajes, que son Marcos, Rómulo, Cleto y Lucio, de personas de edad que comparten sus días con la muñequita, la muñeca. ¿Por qué yo anticipo un poco el tema del razonamiento del yo con respecto a Muñequita, y porque me parece que aquí lo utiliza con mayor ingenio mi aparte? Por lo siguiente, ¿quién de ustedes recuerda la película Náufrago con Tom Hanks? ¿Todos la recuerdan? ¿Sí? ¿Todos la recuerdan? Es una película genial, conmovedora, extraordinaria, una de mis favoritas. Vamos a hacer una pequeña comparación, muy pequeña en realidad, pero me parece que nos va a ayudar un poco a entender esto. O mejor dicho, a ver ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, en la película que les menciono, Tom Hanks, el personaje se ha perdido. No recuerdo el nombre. ¿Usted recuerda el nombre del personaje de Tom Hanks? Siempre se me olvida. El personaje se ha perdido en una isla, está completamente solo. Y en los paquetes que han sobrevivido a este accidente de avión, encuentra un balón que tenía la marca Wilson, ¿no? La marca del balón. Y hay un pasaje de la película en la cual él, al intentar hacer fuego, se corta, está sus manos sangrando, coge el balón y lo avienta en un gesto de cólera, de desfogue. Y después de un tiempo se da cuenta que curiosamente ha dejado impregnada su mano en el balón, curiosamente tiene la forma de un rostro humano. Y con el pasar del tiempo le da un nombre, Wilson, precisamente, ¿no? El señor Wilson. Y ocurren cosas muy interesantes. Hay un pasaje en el cual él empieza a hacer su plan de escape de la isla, muy ingenioso en realidad, plantea inclusive por fechas, calcula las ramas que debe cortar, ¿no? Y hay un momento en que él discute con el señor Wilson, ¿no? Una parte muy emotiva, en donde es curioso que él está aquí, el balón está allá, y le dice: sí lo vamos a lograr, pero ¿por qué dudas? Y en un ataque así de cólera muy intenso le dice: no, prefiero intentar arriesgar mi vida en el mar y seguir hablando de un estúpido balón de vela, ¿no? Un estúpido balón, y lo coge y lo avienta, ¿correcto? Lo avienta. Está en una caverna, en el frío, lo avienta. Pasan unos pequeños segundos y él sale desesperado, totalmente afligido, buscándolo, desesperadamente, preguntando dónde está el señor Wilson. Y una vez que encuentra el balón, lo abraza y le dice: nunca más, nunca más, nunca más, señor Wilson. ¿Por qué traía un poco a colación esta película de Tom Hanks? Porque me parece que hay una pequeña igualdad en el caso de Muñequita Linda, ¿no? Tanto Muñequita Linda como el señor Wilson no son seres reales, no lo son,
pero en el caso del personaje Tom Hanks y de estos 4 personajes de Ñapaita, le han otorgado un valor humano, ¿cierto? Un valor humano. Y quizás movido por la misma sensación, la soledad. El personaje Tom Hanks está en una isla, abandonado a su suerte. En el caso de estos 4 personajes, ya mayores, ¿no? En algunos de ellos se menciona inclusive que su familia los han olvidado, sus hijos han ido lejos, ¿no? Pasan por el tema de la soledad. Y quizás podríamos tener la idea de que Muñequita es un objeto de placer, o que podríamos pensar que solo implica eso, pero no es así, porque inclusive en el cuento se menciona, por ejemplo, uno de los personajes tenía problemas, y lo único que hacía, bueno, según el propio Marcos, es una afirmación un poco hasta graciosa, diría yo, decía que ahorita no recuerdo cuál de ellos es, pero por ejemplo menciona, creo que es Rómulo, si no me equivoco. ¿Perdón? Cleto. Por ejemplo menciona que Cleto es el que menos la necesitaba, dice él, ¿no? Y menciona que tenía problemas, correcto, y que era fácil de saber, en este marco, en sus días porque se la rotaba por semana. La semana que le tocaba a él, lo que hacía era sentarse con él en el balcón, ponerle un vestido y conversar, solo conversar con él. Entonces, por ejemplo, a mí que se mencione eso en el cuento me parece muy importante, porque a veces podríamos pensar que el personaje de Muñequita se resume a lo enteramente sexual, y no es así. En realidad, el personaje de Muñequita es para dar afecto, en el sentido general del término, ¿no? Inclusive algo tan sencillo como ser compañía, ¿cierto? Ser pareja, en ese sentido, ¿no? Y es por eso que creo que se refuerza un poco esta idea de otorgarle algo inanimado, carácter humano, ¿no? En el caso de Tom Hanks, le da un nombre y para él es su amigo, ¿no? Inclusive es su propia voz que le cuestiona muchas veces a Tom Hanks, ¿no? Cuando algo no le sale bien y le dice, pero la próxima va a salir bien. Ahí se debate. En el caso de Muñequita, por ejemplo, hay partes en las que se menciona, en las que, por ejemplo, dice, ¿no? Algunas personas podrían pensar que Muñequita, dice, ¿no? Muñequita siempre llora al ver las calles que pasan en torno a él, ¿no? Algunos podrían creer que es por la lluvia que cae, pero no es por eso, es porque Muñequita está llorando. Ustedes están con la certeza de que Muñequita llora. Pero mencionar que está lloviendo nos permite a nosotros entender que lo que realmente está pasando es que está lloviendo y por eso parece que son lágrimas. Pero para el mundo, la realidad que estos personajes están configurados, Muñequita está llorando. Algo muy parecido que pasa con Tom Hanks, en el sentido de que, por ejemplo, hay otro pasaje en la película en la que es como que por ejemplo, cuando ellas van a zarpar hacia el mar, obviamente el señor Wilson no lo puede ayudar, pero como que el propio personaje le encuentra una solución a eso. O sea, mejor dicho, para que sea bien claro esto, el señor Wilson, que es un balón, obviamente no lo puede ayudar a navegar, no puede ayudarle en nada, no sé que no existe. Pero un poco para justificar y no aceptar eso, el personaje Tom Hanks le dice, tranquilo Wilson, tú solo quédate aquí, yo voy a navegar por los dos. Y ya está justificando la inacción del otro personaje. No diciendo que no existe o que es un sueño animado, sino simplemente como que yo le he dado la orden de que no haga nada. ¿Cierto? Soy yo quien está justificando la inacción de este otro ser, entre comillas, vivo para él. ¿Cierto? Lo mismo que pasa con estos otros personajes de Muñequita, ¿no? Que le dan características o rasgos de que llora o que acusa dolores en su espalda, ¿no? Que en realidad, creo yo que en realidad son los dolores que ellos sienten, ¿no? Y que otra vez, como les dije en este tema de desdoblamiento, ellos transfieren su dolor a
personajes, las características. Muñequita no creo que tenga dolor de espalda. O sea, inclusive se trata de justificar eso diciendo que estuvo antes con un militar y que la golpeaba y todas esas cosas. O sea, todo se justifica, al igual que el personaje Tom Hanks. Se trata de buscar lógica. Pero es genial, en realidad, tiene sentido el cuento, ¿no? Pero pasa algo que me parece que es algo muy interesante, que es cuando se recalca, por ejemplo, de que en los momentos más intensos, ¿cómo decirlo? En los momentos más íntimos que tenían los personajes con Muñeca, un poco que esta emoción, ¿no?, se derrumbaba hasta cierto punto cuando, al perderse, como dice el cuento, ¿no?, entre sus cabellos rubios, encontraba esa marca que decía Made in USA, hecho en Estados Unidos. Ya, quiero detenerme así en esta parte un poquito.